Bueno, preparándose para el 2023. Definitivamente, ya tengo 4 ministerios armados. Podemos escuchar. Los dueños de la taberna, los Mo de la vida. Los Mo de la vida estaban a la miseria, digo, se habían quedado sin poder vender a los Barney, Homeros y demás del mundo. Es decir, hay personas que todavía no nacieron y cuando vengan, yo no sé si le van a dar un chirro en el culo o le van a mostrar la factura con la que nació. El ala moderada del Frente de Chorros con los imbéciles de Juntos por el Cargo se pusieron de acuerdo para romperles el culo con más impuestos. Que les quede claro, voy a evitar los eufemismos. Gracias por venir. Lo que se plantea es una suerte de trade-off entre la eficiencia y la igualdad. Es decir, a nivel mundial la discusión es parecida, la única diferencia es que acá es un poco bastante más irracional porque se niegan los datos. Es decir, acá creen que cuando el muro cayó aplastó al capitalismo, o sea, y lo que no se dieron cuenta todavía es que aplastó al socialismo, y entonces nos encontramos con personas que dicen que en rigor la Unión Soviética era un caso exitoso del comunismo. O sea, entonces cuando uno ya está discutiendo en esos niveles de racionalidad es bastante más complicado. O sea, por más que ustedes le quieran enseñar programación dinámica estocástica, digamos, el tipo no tiene facultades para sumar 2 más 2. Entonces es un problema bastante más complejo. Entonces, en ese sentido, en el mundo civilizado la discusión es en torno hacia la eficiencia o hacia la igualdad. Es decir, los socialistas en algún sentido reconocen la superioridad en el plano productivo del capitalismo, pero cuestionan si el sistema es justo o no. Es decir, el problema central tiene que ver con que consideran que el sistema es injusto. Y en ese sentido, los socialistas han sido muy exitosos y han ganado la batalla cultural. Pero no es que la ganaron por tener una conjunción de valores mejores, sino que la ganaron porque los liberales no se presentaron a esa discusión. De hecho, hay un libro brillante, a mí me gusta mucho, que es de uno de los mayores exponentes de la escuela austríaca moderna, que es Israel Kirzner, que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Y el primer argumento que hace Israel Kirzner es decir, bueno, si efectivamente, aun cuando el sistema, digamos, capitalista sea más productivo, ¿no? Porque, o sea, los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además está mejor que el 80% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos de pobres en el formato extremos. Hay mayor cantidad de derechos, o sea, por lo tanto, digo, la gente está muchísimo mejor. Entonces la pregunta es, ¿por qué, digamos, o sea, hay una queja? Y la queja que levantan los socialistas, en especial después del muro, es que el sistema es injusto. Entonces, en esa lógica de que el sistema es injusto, el propio Israel Kirzner dice, la realidad es que si el sistema es inmoral, no vale la pena defenderlo y tiene que caer. O sea, aun cuando fuera más productivo. Y justamente el argumento central de lo que hace Israel Kirzner es probar que el sistema no solo es superior en lo productivo, sino que además el conjunto de valores morales que abraza se traducen además en mejores instituciones. Entonces, para adelantárselo, cuando uno lleva esta discusión al límite, los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, y si es necesario el asesinato, porque no hay que olvidarse que ese sistema asesino
terminó con la vida de 150 millones de seres humanos. Entonces, de eso nada bueno puede salir. Y por eso todo lo que toca el socialismo lo arruina. Todo donde hay socialismo empobrece. ¿Y cómo entonces va entrando la discusión? La discusión va entrando a partir de la lógica de lo que tiene que ver con esta discusión entre, sí, es más productivo el sistema capitalista, pero es injusto. Y haciendo referencia a la igualdad es cuando entra el caballo de Troya. Entonces se plantea un falso trade-off al plantear que sí, el sistema capitalista es más productivo, pero es insoportablemente injusto. Y ahí es donde entra la trampa, porque el punto es cómo se corrige el insoportablemente injusto. Y la propuesta que ellos hacen es utilizar la vía violenta, es decir, utilizar el aparato represivo del Estado para entrar con esa idea, ¿sí?, de la redistribución del ingreso y la idea de la justicia social. Entonces, y eso que ahí ahora entonces aparece como una discusión que está muy arriba y muy alejada. Después tiene, entonces, cómo entra esta discusión en la vida real, porque digo, o sea, yo me imagino que la gran mayoría, digo, está preocupado, no que venga a ponerme a discutir sobre teoría del valor, ¿sí?, que a los 3 minutos se van a quedar todos dormidos y nada, y se van a ir. Entonces, digamos, vamos a ir a los bifes, por decirlo de alguna manera. Aparte, qué mejor que acá en ir a los bifes. Entonces, el modelo de la casta. Entonces, digamos, yo esto, digamos, traté de sintetizarlo en el modelo de la casta. Y esto es importante que lo tengan claro, porque el modelo de la casta, digamos, es naturalmente inconsistente. Es decir, la casta sostiene que donde hay una necesidad, nace un derecho. Y eso es un problema, porque las necesidades son infinitas. Y cuando ustedes dan un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, choca con la restricción de recursos, donde los recursos son infinitos. Entonces, si yo tengo necesidades infinitas y recursos finitos, eso no puede terminar bien, va a terminar mal. Y el punto es, de hecho, yo recuerdo, esto lo planteé por primera vez cuando fue el debate, y una de las cosas que yo señalaba es que las otras personas que estaban en ese debate, de alguna manera u otra, abrazaban a ese modelo. ¿Sí? Porque ustedes tienen el caso, digamos, de Bregman, o sea, ¿qué era lo que proponía? Ir al modelo castrochavista a velocidad supersónica. Tenían el caso de Santoro, del Frente de Todos, ¿sí?, que básicamente lo que proponía es ir en un Fórmula 1, de lo que puntea, no de lo que va en último, obvio. Y el caso de Vidal, digamos, ella, digamos, reconocía que su modelo de político era Eva Perón. Es decir, justamente esta frase. Es decir, entonces la diferencia es que nos lleva al mismo lugar, pero lo hace a velocidad de tortuga embarazada, con globitos, buenos modales, pero al final es el mismo. Y que la única alternativa a eso es la alternativa liberal. De hecho, si ustedes miran las propuestas de cada uno de esos grupos, se van a sorprender mucho, pero ¿cómo se sentirían si ustedes le pusieron a alguien que adhiera a elementos que están en el manifiesto comunista? Porque esas 3 expresiones tienen más o menos, pero todos tienen cosas del manifiesto comunista. Y eso, digamos, esta inconsistencia tiene también que una contraparte en lo que es la política fiscal. Es decir, ¿cómo arregla, digamos, el problema de la desigualdad? ¿Cómo arregla el problema de donde hay una necesidad, nace un derecho? Lo hacen por la vía violenta. Como si pudieran computar el bienestar
Es decir, como que ellos, digamos, pudieran redistribuir el ingreso y generar un mayor bienestar, lo cual es una quimera, ¿sí? Porque cuando ustedes quieren hacer eso antes, esos recursos se los tienen que robar a otro. Es decir, porque ¿cómo se obtienen los recursos en el mercado? Sirviendo al prójimo conviene mejor calidad o mejor precio. Ahora, ¿cuáles son los medios de la política? Los medios son el robo, si no producen nada. O sea, con lo cual, ustedes van a generar un daño directo sobre aquel que le están robando. Porque, a ver, muchachos, si yo en este momento saco una ametralladora y le digo, me dan toda su guita porque quiero hacer caridad con él, bueno, digo, podré tener un corazón muy grande, con la ajena, ¿sí? Pero digo, ustedes van a estar un poquito ofuscados si le estoy robando el dinero. Es decir, recuerden siempre esto. Miren, Al Capone lo acusaron de traficante, lo acusaron de asesino, pero fue preso ¿por qué? Por evadir impuestos, es decir, que la de la casta no se toca. Anoche quedó bien claro que la de la casta no se toca. Le están vendiendo la idea del abismo. Estamos frente al abismo, pero hay que hacer el ajuste. El problema son los parásitos de la política y se carga en función de la responsabilidad, se sobrecarga todo el ajuste sobre el sector privado para que no solo siga la fiesta de los políticos, sino que se incremente. Recuerden siempre que el político, ¿sí?, y el Estado es peor que un ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar da la cara, se enfrenta. Ustedes pueden hacer algo, pueden responder. Y además es aleatorio. El Estado es el ladrón estacionario, está todo el tiempo robándoles. Es decir, cualquiera de ustedes le hago un ejercicio. Piensen cuántas les robó un ladrón vulgar a lo largo del año. Y lo que van a encontrar es que el Estado les roba todos los días. Es decir, entonces que me vengan a explicar que es peor que el Estado. No hay nada. Pero aparte, no solo que nos quitan el dinero por la fuerza, sino que no hay forma de que lo que hagan lo hagan bien. Lo van a hacer siempre mal. Friedman decía que hay 4 formas de gastar. Ustedes pueden gastar su dinero o el de otros y los pueden gastar en ustedes mismos o en otros. Obviamente, ¿cuál es la mejor forma de gastar? La propia en uno mismo, porque uno sabe lo que costó ganarla y uno sabe lo que quiere. Ahora, ustedes pueden gastar la de ustedes en otros. Es cuando hacen un regalo. ¿Qué van a hacer? Y van a minimizar el costo, van a tratar de quedar bien con lo menos posible. Ahora, una cosa muy interesante es gastar la de otros en uno. Eso es lo que van, digamos, al restaurante. Y cuando tienen que pagar con la propia, miran el lado derecho del menú cuando, digamos, que es la ajena. Digo, mira con la izquierda, obvio. Es decir, ahí son todos más generosos. Mira, a mí me pasó una vez, yo por cuestiones de trabajo viajaba mucho. Y un día me encuentro con una persona y entonces, bueno, él ni siquiera viajaba en ejecutiva, viajaba en primera. O sea, me dio toda una explicación de por qué viajaba en primera. Ahora, quizás lo que no sabía él es que, o sea, yo por las cuestiones de trabajo viajaba todo el tiempo, me la pasaba arriba de un avión. Y en ese justo me lo encuentro en las vacaciones, que estaba con toda la familia. Entonces, después de toda la argumentación que me había hecho, dije, bueno, digo, ahora sube con los de primera. No. Iba en el gallinero, claro. ¿Por qué iba con el gallinero? Porque estaba con toda la familia, la estaba pagando la propia. Es decir, anécdotas de estas tengo... y las deben saber todo. Entonces, ahora, ¿cuál es la peor forma de gastar? La de otros en otros. ¿Y eso quién lo hace? El Estado. No debería llamarse Estado del Bienestar, se debería llamar Estado del Malestar. Porque todo lo que hace lo hace mal. Y cuando el Estado hace algo, produce daños directos y daños indirectos. Ejemplo, el día que el ganso ese que se le decidió, por ejemplo, prohibir el alcohol en Chicago de la década del 20, ustedes imagínense los pobres borrachines, estaban a la miseria, no tenían a dónde ir a tomar algo, ¿sí? Y miren, Dios, pobre la situación de que de los dueños de la taberna, los mohos de la vida. Los mohos de la vida estaban a la miseria, digo, se habían quedado sin poder vender, digamos, a los barniomeros y demás del mundo.
Y no solo eso, sino que fíjense, el daño directo está claro. Y ahora el daño indirecto, ¿cuál es? Que ustedes, cuando hicieron esto, ¿qué pasó con el tabernero? Fue a la quiebra, entonces dejó de demandar alcohol. Por lo tanto, quebró a las empresas que producían alcohol. Consecuentemente, se generó daño ¿en dónde? En los empleos de la industria del alcohol. Hubo gente que se quedó sin laburo y entonces... Y después siempre digo, está el problema de que además había un salame llamado Illinois que era muy eficiente y hacía que el negocio fuera muy riesgoso, y al ser tan riesgoso el negocio, atraía a gente peligrosa. ¿Y cómo lo resolvían? A los tiros. O sea, todo por culpa de una regulación estúpida. ¿Y cómo terminó? Y la terminaron sacando, y hoy hemos aprendido a vivir con eso. Entonces, más allá, digamos, de los daños que produce el gobierno con regulaciones, está la consecuencia de esto, que es siempre que el déficit fiscal. Es decir, aparece el gasto público, excede a los ingresos y se genera el déficit fiscal. Y ahora entonces aparece el problema de cómo lo financiamos. ¿Qué es lo que más le gusta a un político? ¿Qué es lo que más odiamos los liberales? La deuda. La deuda, en el fondo, que son impuestos futuros, es una inmoralidad. Vean que Juntos por el Cargo anoche nos mentía en la cara. Nos mentía en la cara porque decían, no, esto no es esto no son nuevos impuestos. ¿Y cómo carajo se llama la deuda? Si yo estoy tomando deuda, no solo para rolear, sino que además estoy incrementando la deuda en 5.000 millones de dólares, porque estoy pagando el déficit fiscal, eso le llaman impuestos futuros. O sea, ¿y cuál es el problema de los impuestos? Además de que son violentos, digo, porque digo, yo no sé si hay alguno de ustedes que pague los impuestos voluntariamente. O sea, digo, no los veo felices, digamos, o sea, pagando, por ejemplo, retenciones estratosféricas, o ahora cuando venga Feletti y les meta, digamos, no solo de la soja, van a meter al trigo, al maíz. Entonces, fíjense que ahí ustedes tienen un problema, porque esos son impuestos futuros, y eso cae sobre personas que no solo que no votaron, cae sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre personas que no nacieron. Es decir, hay personas que todavía no nacieron y cuando vengan, ¿sí? O sea, le dan, yo no sé si le van a dar un chirlo en el culo o le van a mostrar la factura con la que nació. Digo, ay, va a llorar de lo lindo. Entonces, vean que es profundamente inmoral. O sea, ustedes se imaginan, digamos, piensen que tienen nietos, se van de joda y le pasan la cuenta al nieto. Digo, ¿qué dirían si ven eso? Es una inmoralidad. Entonces, uno de los mecanismos es la deuda. Y Argentina, no casualmente, es el máximo desfolteador de la era moderna. De hecho, reestructuramos hace poco la deuda y ya tenemos 2.400 puntos básicos de riesgo país. En promedio tenemos 3.100 en la punta corta. O sea, un desastre. Verdaderamente un desastre. Ahora, a veces... Sí, gracias. Entonces, cuando se termina la deuda, ¿con qué nos persiguen? ¿Con qué lo financian? Con emisión monetaria. Entonces, Argentina, previo a tener el Banco Central, la inflación era del 0,2%, 0,9%, según el tramo donde tomen. Durante los 10 primeros años del Banco Central, la inflación saltó a 6%. Después, desde 1946 hasta 1991, la inflación promedio estuvo arriba del 250%. Es decir, con lo cual nos están robando con... No es que nos roban con el impuesto inflacionario, porque eso es una parte más chica. En realidad nos roban con el señoriaje. Porque si la economía creciera y emitieran tanto dinero en función de la demanda de dinero, habría emisión y sin embargo no habría inflación, por ejemplo, en ese caso. ¿Por qué? Porque están emitiendo contra la demanda de dinero. Sin embargo, es una estafa, porque si la demanda de dinero sube, dada la oferta de dinero, el poder adquisitivo del peso tiene que subir. Consecuentemente habría deflación y por ende estaríamos todos mejor porque nuestra moneda que tenemos en el bolsillo valdría más. Y eso nos apropia, ¿sí?, el sector público. Por lo tanto, lo que hay que mirar es cuánto se llevan vía señoriaje, o sea, vía emisión monetaria. Ejemplo, el año pasado, el anterior, perdón, en el 2020 se llevaron 8 puntos el PBI así.
Y en ese momento decían, no, la emisión no genera inflación, ustedes no saben nada. Ahora se les escapa la inflación, andan con todo desesperado. O sea, se olvidaron que Milton Friedman además hablaba de los rezagos de la política monetaria. Es decir, ustedes emiten hoy, digamos, en Argentina el impacto en precios llega 18 meses después. Ahora, obviamente que cuando es un descontrol la deuda, cuando es un descontrol la emisión monetaria y la inflación, entonces vienen los políticos con cara de circunstancias y en aras de la responsabilidad que hacen, les pasan la factura. Es decir, cuando ustedes tienen una empresa y quiebran, porque les va mal, se acabó la historia, quebraron, desaparecieron como empresa. Al Estado cuando le va mal, ¿qué hace? Les pasa la cuenta. Entonces digo, ¿cómo va a terminar? Mal. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Les ponen unas caras de circunstancias, no, hay que hacer el ajuste, es doloroso. Entendemos que es doloroso, pero siempre el ajuste se lo cargan a los otros. Es decir, siempre van sobre el mismo bolsillo. Y anoche pasó lo mismo. Se pusieron de acuerdo el ala moderada del Frente de Chorros con los imbéciles de Juntos por el Cargo, se pusieron de acuerdo para romperles el culo con más impuestos. Que les quede claro, digamos, o sea, voy a evitar los eufemismos. Gracias, Peluca. Gracias por venir. Entonces, cuando ustedes miran la contracara del modelo de la casta, es que vivimos recurrentemente con crisis. Si uno toma el año 1900 hasta hoy, Argentina tuvo 17 crisis. De esas 17 crisis, 15 son de origen de déficit fiscal alto. Por otra parte, uno podría comparar, por ejemplo, cómo nos fue con Australia, a pesar de que nosotros éramos el país más rico del mundo, pero uno toma el año 1900 como base 100 y hoy al tipo de cambio oficial perdimos 75% de ingreso contra Australia y si lo tomamos al paralelo, ¿sí? Es 90. Es decir, esto es un escándalo. Es tan escandaloso que hoy el decil más alto de la distribución en Argentina gana en promedio $500. Un lavacopa en Estados Unidos gana 1.500 y un chico que entra en McDonald's 2.500. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Y miren el escándalo que es. Que teniendo el mejor campo del mundo, nosotros producimos alimentos para 400 millones de seres humanos. El Estado se lleva el 60% vía impuestos, es decir, que se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Y en Argentina hay 5 millones de argentinos que le falta para morfar. Si eso no es un escándalo y es un motivo para cagarlos a putear de arriba abajo, digamos, o sea, ¿dónde carajo tienen la sangre? Pero esto, digamos, no solo queda ahí. Desde el año 50 en adelante, la mitad del tiempo vivimos en recesión. Es decir, es un calvario vivir acá. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el PBI per cápita ya está debajo de los niveles que teníamos en el año 73. La productividad está en los niveles del año 50. Esto es un escándalo. Y cuando dicen, no, no se puede tocar. ¿Pero qué no se puede tocar? Porque si seguimos así, en menos de 50 años nos vamos a convertir, ¿sí?, en un país pobre, la villa miseria del mundo. Yo me acuerdo que en una época que hacía el Demoliendo Mente todos los días, o sea, ahora todos los jueves, ahora no lo hago más porque no tengo tiempo. Y me cubre, digamos, una persona maravillosa como Bertie Venegas Lynch. Pero una de las cosas en uno de los programas, si seguimos así, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. Y estamos cada vez más cerca.
Eso sí. Entonces los políticos dicen, no, no se puede. Es decir, ¿saben qué? Se esconden detrás de los pobres, de los vulnerables. ¿Para qué? Para defender sus privilegios de casta. Y ayer le dieron otra muestra. Y cuando se tiene que poner de acuerdo para romperles el traste, es decir, para meterle la mano en el bolsillo, ahí votan todos juntitos. Ahí no hay grieta. La verdadera grieta es entre los que producen y esos bancas de parásitos chorros que hunden el país. Por lo tanto, lo primero que tienen que entender que la verdadera grieta no es la que nos están vendiendo todo el tiempo entre kirchneristas, ¿sí? Digamos, ¿sí? La banda amarilla, no sé, juntos por el cargo. O sea, digamos, hay algunos que están, digamos, tienen una pasión por el cargo que es impresionante. Digo, no le van a errar, son esos que hacen esos discursos largos. Pasa un montón de tiempo y no dicen nada. Bueno, miren, hay una de las cosas maravillosas que pasó con el sorteo de la dieta. Justo cuando fue el sorteo de la dieta, fue la parashá de la semana, que es la porción de la Torá que se estudia en esa semana, fue la 9ª plaga de Egipto. La 9ª plaga de Egipto, básicamente Moisés levanta los brazos, ¿sí? Se ilumina el pueblo hebreo y queda en las sombras Egipto. Durante 3 jornadas no hubo luz en Egipto, hubo solo oscuridad. Se armó un despiole tan grande que el faraón no le quedó otra que rendirse. ¿Y qué es lo interesante del sorteo? Mostró la basura que es la casta. ¿Acaso yo no puedo disponer del dinero como se me dé la gana? O sea, algunos cuestionaban que dispusiera del dinero ese como a mí se me da la gana. Y otros cuestionaban la metodología. O sea, son una manga de fascistas. Es decir, digo, ¿cómo no voy a poder hacer con ese dinero lo que a mí se me dé la gana? Y como además yo creo que el Estado es una organización criminal, ¿sí? Que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, o sea, de vuelta nadie los paga voluntariamente. Entonces, hay algunos que me dicen que sí, digamos, lo paga voluntariamente. Yo lo quiero ver eso. Porque y le alega el contrato social que venga y me diga dónde está la firma, porque yo no firmé ninguno y a mí me están rompiendo la cabeza impuestos. O sea, como verán, estoy un poquito más moderado. No dije me están rompiendo el culo. Digo, después le hago los subtítulos para que se entienda lo que quise decir. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que comprender que ese motor que está detrás del modelo de la casta es la idea de la justicia social. Y la justicia social es injusta. La justicia social es injusta porque implica tratar de modo desigual frente a la ley a la gente. Es decir, y además lo hacen ¿qué? Vía un robo. Entonces vienen, le roban a uno y se lo dan a otro. Y como decía Bastiat, siempre están las porosas manos de los políticos. Vean qué interesante, porque justamente una de las cosas que más enoja a los políticos del sorteo de la dieta, ¿cuál fue? Primero se supo cuánto gana el representante del pueblo, que está mucho mejor que el ciudadano promedio y mucho más de lo que es el mediano, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Ya con eso la gente se calentó bastante. Pero hay una cosa que irrita más todavía, que es cuando miran el nivel de vida que tienen, claramente no mapea, ¿sí?, con esos ingresos. Es decir, ustedes se dan cuenta que llega a un nivel de vida que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a gritar, se pusieron como locos. Pero, entonces, esperen porque necesito las muletas oculares. Veamos, entonces, ¿de dónde sale toda esta discusión de la desigualdad? Porque en el fondo ya vimos que el problema está en el modelo de la casta, digamos, esa idea de
donde nace una necesidad, donde hay una necesidad nace un derecho, y toda esa lógica perversa que termina generando desastres como el que tiene Argentina. Entonces, esto lo voy a hacer muy superficial, tiene que rastrear dónde está el problema. Y la realidad, que es los que están contaminando todo esto son los socialistas. ¿Sí? Y lamentablemente, después de la caída del muro, ellos trabajaron muy bien, eso hay que reconocerlo. Ellos se juntaron en el Foro de San Pablo. Y lo que hicieron, a ver, básicamente, cuando se cae el muro, ¿qué pasa? El parásito de Fidel Castro no tenía cómo vivir. Entonces, junta a todos los socialistas que andaban dando vueltas por el continente, ¿para qué? Para que lo sigan financiando. Y entonces la idea del Foro de San Pablo, ¿cuál era? Era lograr la Unión Soviética Latinoamericana. Y básicamente el Foro de San Pablo tenía 3 etapas y estaban inspiradas en Gramsci. Gramsci, ¿qué es lo que decía? Que ustedes tienen que cooptar la educación, los medios y la cultura. Entonces ustedes atacan desde esos 3 frentes y empiezan a minar los valores de la sociedad. Y en eso fueron muy exitosos, porque fíjense, en Argentina, ¿qué tuvieron? Bueno, el primero que llegó, que lo sorprendió al propio Fidel Castro, fue Chávez. Y después vino Maduro. ¿Quién creía Fidel Castro que iba a ser el primero? Lula. Que Lula estuvo en Brasil. Y después que vino Dilma Rousseff. Miren el caso de Chile. Tuvieron a Lagos, tienen a Bachelet, ahora directamente tienen a Boric. Miren el caso de Perú, el presidente que tienen ahora. Es decir, en Paraguay tuvieron a Lugo, en Uruguay tuvieron a Tabaré Vázquez, a Pepe Mujica. Es decir, entonces, en Bolivia, Evo Morales. Es decir, en México, a López Obrador. Entonces, no subestimen el rol de la batalla cultural, porque la batalla cultural tiene 3 etapas. Tiene una primera etapa donde, el planteo de políticas del Foro de San Pablo es 90% de batalla cultural, 10% tratar de meterse en el Estado. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente para poder financiar todas estas actividades. Por eso una cosa genial que hizo Bolsonaro cuando asumió, le cortó el chorro a todos los zurdos, por eso se pusieron todos como locos. Es decir, algo que Trump se dio cuenta tarde. Estoy dando la conferencia, maestro. ¿Puedo terminar? Entonces, la segunda etapa es mitad batalla cultural, mitad es avanzar sobre el sector productivo con regulaciones. Y lo empiezan a asfixiar tanto que la etapa final tiene muy poco de batalla cultural. ¿Y qué es? Las expropiaciones. Argentina tiene 170 impuestos, tiene 70.000 regulaciones y bien medido el Estado es bastante más grande que el 50%. Por lo tanto estamos jaque mate. Yo para que despierte. Entonces, ahora, ese modelo, entonces, ¿dónde está el origen? El origen en realidad es la teoría de la explotación de Rodbertus y la plusvalía de Marx. Ahora, eso, en rigor, está basado en algo que se llama la teoría del valor trabajo. Entonces, si las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen, todo lo que esté arriba de eso, ¿qué es? Explotación para ellos. Ahora, el problema radica, hay un libro maravilloso de Eugene von Baberg, que se llama La conclusión del sistema marxiano, y que lo que demuestra es que el sistema marxiano o sistema marxista no tiene sentido, que es un fracaso, que es un fraude teórico. Porque, primero, no es cierto que ustedes solamente produzcan con trabajo. Ustedes utilizan trabajo, utilizan materias primas, utilizan capital y sobre todas las cosas lo que utilizan es tiempo. Por lo tanto, es falso que ustedes solamente produzcan con trabajo y que solamente tengan que retribuir al trabajo. No solo eso, si
el sistema tendría que tender a la igualación de la tasa de ganancias, todas las empresas tendrían que tener la misma relación capital-trabajo, y eso no es cierto. Es decir, en algunos lugares se usa más capital que trabajo y en otros se usa más trabajo que capital. Digo, no sé, por ejemplo, miren lo que es los servicios son puro trabajo. Entonces, digo, eso también está mal. Después ustedes fíjense que si ustedes van a intercambiar cosas de mismo valor, mucho sentido no tiene, no habría mucho sentido los intercambios. Supongo que ustedes, no sé, tienen ahí lingotes de oro y yo tengo lingotes de oro. ¿Por qué lo cambiarían un lingote de oro por otro lingote de oro igual? Se dan cuenta que no tendría sentido, parece bastante tonto, o sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido la teoría del valor trabajo. Ustedes cambian cosas que valoran distinto, entonces salen las dos partes ganando, hay cooperación social. Y otro error, digo, furioso es este, digo, vieron que es una inmundicia, ser de izquierda es inmundo, es una vida inmunda, eso no se la deseo a nadie. Es inmundo ser de izquierda porque, vieron que, o sea, digo, fíjense, si son trabajadores, son explotados. ¿Sí? Si son empresarios, son explotadores. Y si no tienen trabajo, sufren por el desempleo. Toda la vida es una cosa horrible. Es decir, digo, o sea, no sé, por lo menos para pasarla bien, háganse liberales. O sea, pero al margen... Pero vean esta contradicción, porque esta es la más divertida de todos. O sea, ¿qué es el progreso tecnológico? Bueno, que ustedes producían una determinada cantidad con un determinado esfuerzo de trabajo. ¿Y qué hace el progreso tecnológico? Que ustedes puedan, con la misma cantidad de esfuerzo, producir muchísimo más. Digo, me imagino que se darán la cuenta que no es lo mismo trabajar con un tractor que hacerlo a mano, ¿no? Digo, entonces, el punto central es que claramente el progreso tecnológico ahorra trabajo. Ahora, yo les hago una pregunta, porque el progreso tecnológico lo impulsan también los empresarios, entonces ¿qué son? ¿Una manga de pelotudos? Digo, porque imagínense, les iba tan bien explotando a la gente y que ahora, digamos, hacen cosas que no explotan a la gente, o sea, no se dan cuenta que hay una contradicción en los términos. Es decir, porque además parecen el ejército de los luditas, el surderío, porque, digamos, odian el progreso tecnológico. O sea, empiezan con que no veo el trabajo para todos. ¿Saben que si eso fuera cierto y ustedes ponen la fecha en el año 1800, hoy la tasa de desempleo, si fuera cierto lo que dicen los zurdos, sería 87,5%? Un disparate. No es el caso. Es decir, los muchachos tienen problemas con los datos. Tienen problemas con los datos. O sea, por eso Friedman era letal con eso. Decía, primero los datos. Primero los datos. Bueno, digo, ellos no pueden soportar los datos. O sea, no solo los zurdos. Los socialistas de buenos modales tampoco pueden soportar los datos. Pero al margen de eso, a lo que quiero ir, es más, por ejemplo, en el mundo de la teoría del valor trabajo no hay quiebras, porque si ustedes pueden poner un precio por encima de los costos, ya está, se acabó el problema. Y eso es falso, o sea, en la vida real hay quiebras. Entonces, la pregunta es, si ya tenemos claro que desde el punto de vista teórico esta teoría falla, si tenemos claro que los valores que abrazan son inmundos, porque justamente si falló en lo empírico y falla en lo teórico, ¿por qué lo siguen sosteniendo? Lo siguen sosteniendo porque tienen que defender la teoría de la explotación, lo tienen que defender porque tienen que seguir defendiendo la estupidez de la plusvalía. Y la contracara de eso es el resentimiento. Si hay un libro maravilloso de Ludwig von Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Y justamente explica por qué la gente odia el capitalismo. ¿Saben lo que pasa? Porque si ustedes van a una carrera y viene Ben Johnson en su mejor momento, ustedes van a quedar como unos salames. Si se ponen a jugar al tenis contra Djokovic, contra Nadal o contra Federer, van a aparecer, digamos, unos maderas. Entonces, digamos, ahora la pregunta es, dada la gran diferencia que existe entre Rafael Nadal y lo que puedo jugar yo, digamos, entonces para hacerlo más equitativo, ¿le vamos a cortar un brazo y una pierna a Nadal? Es decir, si a mí me gusta el básquet y acá se me empiezan a caer las sotas,
Digo, o sea, yo lo veía jugar a Magic Johnson, a Michael Jordan. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos la pierna? ¿Sí? Fíjense que en el liberalismo lo que se promueve es la igualdad ante la ley. No la igualdad de resultados, porque la igualdad de resultados es profundamente injusto, porque afortunadamente somos todos distintos. Es decir, si ustedes nacen más inteligentes, digo, ¿qué van a proponer los socialistas? Un chip que cuando tienen un pensamiento elevado le haga una descarga eléctrica sobre el cerebro para que no puedan tener pensamiento elevado. Entonces, ¿qué vamos a terminar todo, digamos, o sea, en el nivel del que tenga el cerebro menos idóneo? O sea, ¿cómo va a funcionar la sociedad? Mal. Si 70 puntos porcentuales del crecimiento lo explica el capital humano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces siguen sosteniendo esto? Si es una aberración. Lo sostienen porque está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, de vuelta, en el trato desigual frente a la ley, en el robo y en el asesinato. Es decir, esto es como el chiste de Juan y Pedro. Juan tenía una oveja, estaba enamoradísimo de su oveja, y Dios estaba feliz con su oveja. Y aparece el creador, dado que lo veía tan mal a Pablo, porque le producía mucha envidia, digamos, o sea, que Juan tenía una oveja, y le dicen el creador que le va a conceder un deseo. Podría haber pedido miles de ovejas. ¿Qué pidió? Que se muera la oveja de Juan. Eso es el socialismo. Entonces, digo, ¿cuál es el modelo alternativo? El modelo alternativo es el modelo de la libertad. Es el liberalismo, que como define nuestro máximo prócer de todos los tiempos, Alberto Venegas Lichijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la competencia entendida como la libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y ahí es donde empieza a tallar la idea de que el sistema es justo además. Es decir, no solo que es más productivo, sino que además es justo porque está sostenido sobre los valores morales correctos. Porque ustedes, si solamente pueden ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, ustedes son benefactores sociales. Porque no solo que, digamos, o sea, cuando ustedes ganan en el mercado lo hicieron porque generaron ese producto que es de mayor calidad a un mejor precio, sino que al mismo tiempo están dando fuentes de laburo y le permite que la gente, digamos, o sea, con ese laburo pueda hacer otras cosas y genera desarrollos en otras partes de la economía. Es decir, son benefactores sociales. El tipo que gana plata tiene que estar orgulloso y tiene que inflarse el pecho, digamos, porque en realidad es un benefactor social. Y acá la basura socialista nos quieren convencer de que ustedes son malos. Es decir, que aquel que gana plata es un demonio. No, señores, no. Los demonios de la economía son ustedes, que son los empobrecedores. Es decir, los que defienden la libertad y el libre mercado son los que sacan a la gente de la pobreza. Porque cuando el liberalismo se puso en marcha, ¿sí?, allá, digamos, por el siglo XIX, en el mundo vivían 1.000 millones de seres humanos y había 95% de pobres extremos, o sea, en la medida de menos de $1 diario. Y previo a la pandemia, con 7.800 millones de seres humanos dentro del planeta, menos del 5% estaban en las condiciones de pobreza extrema. Por lo tanto, digamos, abrazar las ideas de la libertad es abrazar la máquina de la prosperidad, ¿sí? Y no se dejen llevar, digamos, por la opinión de aquellos parásitos que nunca han generado nada. Dios, no se puede, digamos, o sea, ¿cómo les van a estar guiando su vida a aquellos que nada producen? Que esos parásitos que son la casta política. Es decir, de vuelta, la casta nunca cede. Cada vez que tienen que elegir entre ustedes y el bolsillo de ellos, siempre van a elegir el bolsillo de ellos. Le van a poner cara de circunstancia, se van a mostrar preocupados, pero ¿saben qué? No. Siempre es la de ellos primero. Fíjense esto, a ver, ustedes, ¿qué dirían
si ustedes tuvieran un representante y ese representante tiene que ir a pelear por su salario. Y va la primera vez a pelear por su salario y vuelve con menos guita. Usted podría decir, bueno, se equivocó. Va otra vez y vuelve con menos guita todavía. Bueno, digo, la tercera, si ustedes no se dan cuenta, ya son cómplices. Es decir, ¿y cómo es esto de van y vuelven con menos guita? Cuando hay que votar suba de impuestos, todos se ponen de acuerdo. Miren lo que fue la votación de ayer. O sea, solamente un puñado de liberales y la izquierda votando en contra de que nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo. Parece paradójico. Eso se llama, digamos, lo que le pasó a la Cámpora y a la izquierda se llama error tipo 2. O sea, llegaron al resultado correcto con las ideas incorrectas. Pero no importa, habían votado en la dirección correcta. Bienvenidos, o aprendieron. Igual, digamos, o sea, quizás estén aprendiendo porque, digamos, como ahora en la Cámara, o sea, digo, nos pasamos hablando de que hay restricciones de presupuesto, quizás aprenden algo. Porque una de las cosas que decía Hayek es que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Y lo decía él, que era socialista originalmente, hasta que lo conoció a Ludwig von Mises, que fue, digamos, quien lo trajo al lado del bien. Por lo tanto, lo interesante es que se den cuenta que esto que parecía un ejemplo tirado de los pelos, lo han podido ver con toda claridad en la madrugada de hoy. Y si no fuera porque estamos los liberales, digamos, rompiendo las pelotas ahí adentro, esto hubiera pasado desapercibido y no se hubieran enterado hasta que les llegaba el momento de pagar. Por lo tanto, quiero dejar una reflexión adicional que está muy en línea con lo que pasó ayer, porque una de las cosas interesantes de ayer es que nos vendían ¿es esto o el abismo? El falso dilema. Entonces ustedes tienen la posición de la extrema izquierda y del Frente de Todos era que el ajuste lo paguen los acreedores, es decir, el default. O sea, eso es muy infantil porque eso haría caer el precio de los bonos. La tasa de interés iría a las nubes, eso implicaría un riesgo país gigante. No solo eso, sino que además eso haría caer la inversión, generaría descoordinación en el mercado de bienes, caería el nivel de actividad, el nivel de empleo, se destruirían los salarios reales y habría una explosión de pobres e indigentes. Y como no se podrían bancar la situación del mercado monetario, todo el desequilibrio monetario derivaría en una crisis inflacionaria mucho peor de lo que fue el Rodrigazo, porque estamos partiendo de 10 veces más de pobres. Esa es una situación. La otra situación es la mentira del ala moderada del Frente de Chorros y Juntos por el Cargo, que es no a esto es esto o el abismo y hay que arreglar, y frente a, digamos, al desequilibrio sobre reaccionan el ajuste en el sector privado, no para mantener la fiesta de los políticos, sino para además incrementarla. O sea, una joda de novela. Y uno no tiene que caer en esa trampa, porque miren, yo les puedo hacer el mismo argumento que hacían en aras de la responsabilidad, ¿sí? Juntos por el Cargo. Decía, no, porque el default sería malo y las consecuencias del default serían malas. Las consecuencias del default son malas, bueno. Hay un modelo que permite evitar el default y el problema de la deuda. Y es que, a partir de ahora, digamos, los políticos se van a quedar con el 100% de sus ingresos. Es decir, a partir de este momento ustedes son esclavos. Ustedes solamente van a vivir para los políticos. ¿Alguien me podría decir que ese equilibrio en el cual honraron todas las deudas, pero ahora ustedes son esclavos de los políticos, les parece un buen modelo? Y en eso no hay grises. O están del lado de las ideas de la libertad o están del lado de los colectivistas. Porque además, como señalaba Mises en Intervencionismo, el mito de la tercera vía, o como señalaba Hayek en Camino de Servidumbre, todas las soluciones intermedias tienden a más socialismo. Y ayer dieron otro paso más hacia el socialismo. A partir de la votación de hoy a la madrugada, somos un poco más esclavos que el día anterior. Entonces es falso que
el sector privado va a estar mejor. No, o sea, si esto revienta, en realidad, que se lleve puesta esta casta política de mierda empobrecedora. Porque ¿saben qué? En ese contexto, seguramente vamos a estar mejor porque el tamaño del ajuste que hay que pagar es menos. Y no solo que el ajuste que hay que pagar es menos, sino que al llevarse los puestos, ¿sí? Digamos, va a haber una liberación de toda esa gente que empobrece. Por eso, les quiero dejar una reflexión final del libro de los escritos del Tanaj. Ustedes saben que el Tanaj, o los que no lo saben, tiene tres libros. Tiene la Torá, que es el Pentateuco, ¿sí? Tiene la parte de los profetas y tiene la parte de los escritos. En la parte de los escritos hay uno sobre la reina Esther. La reina Esther, ¿sí?, era de origen judío y su marido, el rey Asuero, no lo sabía. Y uno de sus ministros, Amán, le dice a Asuero que tenía que exterminar a todo el pueblo judío. Esther habla con Asuero y lo convence de que eso no sea así. Y al otro día, Amán y sus 10 hijos son ejecutados. Esto es, aquel que propuso exterminar al pueblo judío terminó ejecutado. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si la casta insiste en ajustar al sector privado, el sector privado va a ajustar a la casta. Y la forma de hacer ajustar a la casta es volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Y que no digan que no se puede, porque Australia lo logró, porque Estados Unidos en su momento lo logró, porque Irlanda más recientemente lo logró, o el caso de la India, que en los últimos 30 años multiplicó su PBI per cápita por 11 veces. Lo hicimos nosotros mismos a partir de 1860, siendo un país de bárbaros, en 35 años. Si nos convertimos en el país más rico del mundo. Entonces, no le acepten que digan que no se puede. El problema es que ellos dicen que no se puede, porque el problema es que la solución está en manos del problema. Y el eje central para que vaya una solución acá es que lo saquemos a patadas en el culo y que volvamos a abrazar las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Yo no, justamente, no voy a ser el que voy a... Bueno, de San Pedro estamos con Javier Milei. Bueno, bienvenido primeramente acá a la EFRA. Bueno, haciendo un poquito con estas charlas, explicando un poquito a la gente con todo lo que es esta economía y tu voto negativo por el acuerdo del FMI, ¿no? Anoche. Bueno, a ver, yo lo que vine hoy es a dar una charla y mostrarle que hay una forma de vivir mejor, de salir de esta miseria, y es abrazando las ideas de la libertad. Y justamente haber rechazado lo que mandó el gobierno, lo que fue la madrugada, es justamente porque implica que frente a una situación de un abismo, o sea, en lugar de la política ponerse a la altura de la circunstancia y hacer el ajuste ellos, le transfieren un ajuste al sector privado, o sea, sobre reaccionen el ajuste del sector privado para que ellos no solo sigan con la fiesta, sino que la aumenten. Entonces, claramente frente a semejante obscenidad inmoral, sumado a problemas de inconsistencia técnica, era absolutamente invotable, era una bofetada. Y bueno, pero de todo lo malo algo bueno sale. ¿Saben qué? Se dieron cuenta que Juntos por el Cargo y el Frente de Todos, en meterle la mano en el bolsillo a la gente, son socios. ¿Qué le pareció? Bueno, ¿qué opinión se merece estos disturbios, todo lo que ha pasado afuera del Congreso también? Bueno, de hecho nosotros lo hemos condenado muy fuertemente y con la doctora Victoria Villarruel nosotros emitimos un comunicado. O sea, de hecho el comunicado lo fuimos elaborando mientras que estábamos en la Cámara. Así es que, y fuimos los primeros en mostrar el repudio a todo acto de violencia.
un poquito que la izquierda ha votado también en contra, pero a la vez afuera también se ha producido todo esto, ¿no? De los disturbios con bombas molotov, piedras. Bueno, eso muestra que la izquierda siempre es violenta. Porque es interesante, porque ellos después nos dicen violentos a nosotros, cuando nosotros, digamos, creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea, y los violentos, digamos, los hechos lo muestran, son ellos, que son los que le dicen violentos a todo el mundo. Y además, o sea, sí, ellos votaron negativo, yo lo llamo eso el error tipo 2, o sea, tuvieron un voto correcto por las razones equivocadas. Bueno, preparándose para el 2023. Definitivamente. Digamos, ya tengo 4 ministerios armados. Podemos escuchar. ¿Por qué tiene que Javier Milei ser presidente en el 2023? Porque, digamos, voy a tratar de llevar las ideas de la libertad en su máxima expresión, y eso fue lo que hizo Argentina, un país rico, un país grande, una potencia mundial. Y de ser de un país de bárbaros, en 35 años ya éramos la máxima potencia mundial. Entonces, aquellos que quieran ese sueño de prosperidad, bienestar, y que, por ejemplo, tus hijos no se vayan del país y se queden porque vas a tener un país mejor, eso te lo va a permitir el liberalismo. Y no todas estas opciones colectivistas que nos hacen cada vez más pobres, y eso sí, los políticos están cada vez más ricos. Gracias, Javier. Por favor. La reina Esther. La reina Esther, sí, era de origen judío y su marido, el rey Asuero, no lo sabía. Y uno de sus ministros, Amán, le dice a Asuero que tenía que exterminar a todo el pueblo judío. Esther habla con Asuero y lo convence de que eso no sea así. Y al otro día, Amán y sus 10 hijos son ejecutados. Esto es, aquel que propuso exterminar al pueblo judío terminó ejecutado. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si la casta insiste en ajustar al sector privado, el sector privado va a ajustar a la casta. Y la forma de hacer ajustar a la casta es volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Y que no digan que no se puede, porque Australia lo logró, porque Estados Unidos en su momento lo logró, porque Irlanda más recientemente lo logró, o el caso de la India, que en los últimos 30 años multiplicó su PBI per cápita por 11 veces. Lo hicimos nosotros mismos a partir de 1860, siendo un país de bárbaros, en 35 años. Si nos convertimos en el país más rico del mundo. Entonces, no le acepten que digan que no se puede. El problema es que ellos dicen que no se puede, porque el problema es que la solución está en manos del problema. Y el eje central para que vaya una solución acá es que lo saquemos a patadas en el culo y que volvamos a abrazar las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Usted tiene que ir, pero yo no, justamente no voy a ser el que voy a... Bueno, de San Pedro estamos con Javier Milei. Bueno, bienvenido primeramente acá a la EFRA. Bueno, haciendo un poquito con estas charlas, explicando un poquito a la gente con todo lo que es esta economía y tu voto negativo por el acuerdo del FMI, ¿no? Anoche. Bueno, a ver, yo lo que vine hoy es a dar una charla y mostrarle que hay una forma de vivir mejor, de salir de esta miseria, y es abrazando las ideas de la libertad. Y justamente haber rechazado lo que mandó el gobierno, lo que fue la madrugada, es justamente porque implica que frente a una situación de un abismo, o sea, en lugar de la política ponerse a la altura de la circunstancia y hacer el ajuste ellos, le transfieren un ajuste al sector privado, o sea, sobre reaccionan el ajuste del sector privado para que ellos
no solo sigan con la fiesta, sino que la aumenten. Entonces, claramente frente a semejante obscenidad inmoral, sumado a problemas de inconsistencia técnica, digo, era absolutamente invotable, era una bofetada. Y bueno, pero de todo lo malo algo bueno sale. ¿Saben qué? Se dieron cuenta que Juntos por el Cargo y el Frente de Todos, en meterle la mano en el bolsillo a la gente, son socios. ¿Qué le pareció? Bueno, ¿qué opinión se merece, bueno, estos disturbios, todo lo que ha pasado afuera del Congreso también? Bueno, de hecho nosotros lo hemos condenado muy fuertemente y con la doctora Victoria Villarruel nosotros emitimos un comunicado. O sea, de hecho el comunicado lo fuimos elaborando mientras que estábamos en la Cámara. Así es que, y fuimos los primeros en mostrar el repudio a todo acto de violencia. Un poquito que la izquierda ha votado también en contra, pero a la vez afuera también se ha producido todo esto, ¿no? De los disturbios con bombas molotov, piedras. Bueno, eso muestra que la izquierda siempre es violenta. Porque es interesante, porque ellos después nos dicen violentos a nosotros, cuando nosotros, digamos, creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea, y los violentos, digamos, los hechos lo muestran, son ellos, que son los que le dicen violentos a todo el mundo. Y además, o sea, sí, ellos votaron negativo, yo lo llamo eso el error tipo 2, o sea, tuvieron un voto correcto por las razones equivocadas. Bueno, preparándose para el 2023. Definitivamente. Digamos, ya tengo 4 ministerios armados. Podemos escuchar. ¿Por qué tiene que Javier Milei ser presidente en el 2023? Porque, digamos, voy a tratar de llevar las ideas de la libertad en su máxima expresión, y eso fue lo que hizo Argentina, un país rico, un país grande, una potencia mundial. Y de ser un país de bárbaros, en 35 años ya éramos la máxima potencia mundial. Entonces, aquellos que quieran ese sueño de prosperidad, bienestar, y que, por ejemplo, tus hijos no se vayan del país y se queden porque vas a tener un país mejor, eso te lo va a permitir el liberalismo. Y no todas estas opciones colectivistas que nos hacen cada vez más pobres, y eso sí, los políticos están cada vez más ricos. Gracias, Javier. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.